exposición, que son los corticoides. Vamos a definir los corticoides. Los corticoides son hormonas esteroideas sintetizadas y liberadas a partir del colesterol a nivel de la corteza suprarrenal. Los corticoides son drogas utilizadas en diversas situaciones, ya sean clínicas. Estos corticoides son potentes antiinflamatorios e inmunomoduladores. Por inmunomoduladores podemos decir que son sustancias que actúan regulando el sistema inmune, ya sea mediante el aumento o la disminución de la capacidad de producir anticuerpos. A continuación les voy a hablar sobre los principales corticoides de uso oral. Voy a hablarles sobre sus principales características, tanto como indicaciones terapéuticas, posología, interacciones medicamentosas y su uso en embarazo y lactancia. Tenemos la metilprednisolona, que va a tener una acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Esta va a tener un menor efecto de las mineralocorticoides. Su mecanismo de acción. El mecanismo de acción de la metilprednisolona va a ser que interacciona con receptores citoplasmáticos específicos para luego formar un complejo receptor glucocorticoide y luego van a penetrar en el núcleo, interaccionando con secuencias específicas dentro del ADN. Estas van a estimular o reprimir la transcripción génica del ARN mensajero específico, que va a codificar la síntesis de determinadas proteínas en los órganos diana, los cuales van a ser responsables de la acción ¿de la acción qué? desde ahí, creo que sí, bueno. En el segundo grupo tenemos lo que estaría formado por los llamados minerales corticoides. Estos minerales corticoides, su acción metabólica consiste en la retención de sodio y por tanto la de agua, controlando de esta manera el equilibrio hidromineral. Y en un tercer lugar tenemos las que sintetizan los glucocorticoides o también llamados simplemente corticoides. Estos poseen una acción fundamental sobre el metabolismo, especialmente de los hidratos de carbono y de los lípidos, sobre los que posee un efecto antiinsulínico. Vamos a ver que los corticoides pueden ser administrados por 4 vías. La vía oral, que va a ser la más utilizada en odontología, la vía intravenosa, también tenemos lo que es la vía intramuscular y la vía tópica. A continuación vamos a describir los tipos de corticoides. Tenemos los corticoides inhalados. Estos corticoides inhalados, sobre todo en casos de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se pueden utilizar de una forma puntual en algunos casos de bronquitis aguda. Tenemos también lo que son los corticoides tópicos. En estos podemos utilizar cuando el paciente presenta dermatitis atópica, que es uno de los ejemplos de uso de los corticoides en forma de crema.
Por su parte, en algunas ocasiones se usan también en casos de inflamaciones locales por sus efectos antiinflamatorios. Ahora tenemos lo que son los corticoides orales. Los corticoides orales vienen en forma de comprimidos o pastillas que pueden ser usadas en enfermedades inflamatorias, que puede ser la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa o incluso en algunos tipos de dolores crónicos. La enfermedad de Crohn es una afección por la cual resultan inflamadas partes del tubo digestivo. Dicha enfermedad es una forma de enfermedad intestinal inflamatoria que va de la mano de la colitis ulcerosa. Debemos tener en cuenta que los tratamientos de corticoides orales son cortos y en pautas descendentes, ya que la dosis se disminuye cada día debido a que la potencia de la medicación Tenemos también otra forma que son los corticoides inyectables. En este caso hablamos de los corticoides endovenosos o los intramusculares. Los primeros se usan en algunas enfermedades sistémicas y para dolores articulares. Debemos tener en cuenta que un uso prolongado de los corticoides es bueno para el tratamiento, pero debemos tener cuidado para no presentar lo que es una falla suprarrenal. Debemos tener en cuenta que los corticoides, debido a esto, la necesidad de modificarse es alta, ya que la actividad de la enfermedad debe ser balanceada para así evitar lo que es la toxicidad. Existen diversas maneras de dar las medicaciones. Existe la manera divididas, podemos dar también en dosis diarias o podemos también en días alternos o etc. Y vamos a explicar lo que son las diversas dosificaciones posibles. La de mayor eficacia es la de pulso endovenoso, ya que presenta un mayor potencial tóxico. En las dosis diarias se daría una toma todas las mañanas. Por el contrario, producen la menor toxicidad, pero también menor eficacia. Ya que esta presenta muy buena eficacia y menor potencia tóxica. La elección de la dosis dependerá de la gravedad de la enfermedad. La discontinuación de la terapia. Cuando vamos a descontinuar la terapia, la suspensión brusca de los glucocorticoides puede provocar insuficiencia suprarrenal aguda o activación de la enfermedad de base. Cuando está indicado suspender el tratamiento, se puede seguir varios esquemas. Cuando se va a suspender el tratamiento en terapia a días alternos, se debe reducir la dosis 5 miligramos de prednisona
o su equivalente cada 1 a 2 semanas, hasta suspender o hasta llegar a una dosis fisiológica de 5 miligramos y cambiar a 20 miligramos de hidrocortisona por día. Luego de 2 a 4 semanas, se debe reducir esa dosis a 2,5 por semana hasta llegar a 10 miligramos, pudiéndose hacer en este momento una prueba y, si es normal, suspender. En caso de suspender el tratamiento con terapia de todos los días, este se debe llevar con el mismo esquema de la alternativa anterior, salvo que en esta la reducción inicial es menor. Cuando la dosis es mayor de 40 miligramos de prednisona, se recomienda disminuir la dosis de 10 miligramos cada 1 a 3 semanas, o si la dosis inicial es menor a 40 miligramos, de 5 miligramos por semana. Luego se sigue como el esquema anterior. Si el paciente sufre un estrés agudo, debe recibir un suplemento extra de corticoide. Los síntomas de supresión brusca de esteroides consiste en náusea, vómitos, anorexia, cefalea, hipotensión, hipotensión ortostática, artralgias, mialgias, fiebre, letargo, pérdida de peso e hipoglucemia. Ahora vamos a hablar de lo que son los esquemas y las dosis de los corticoides. Podemos decir que cuanto mayor sea la dosis indicada, más corto va a ser el intervalo entre las dosis. Esto quiere decir que este medicamento presenta una mayor eficacia, antiinflamatoria y potencialmente mayores efectos adversos. Al hablar de los corticoides de uso oral, tanto en embarazo y lactancia en general, estos se pueden decir que se puede sospechar de una teratogenia, tanto como la paladar hendido o labio leporino. También se puede producir un retraso del crecimiento intrauterino, en el caso de que su uso sea prolongado. También puede producir una insuficiencia suprarrenal en el caso de recién nacidos y el cual su madre fue tratada con dosis altas y de corticoides durante su embarazo. Al hablar de precauciones generales, vamos a decir que es necesario administrar la dosis más baja posible y limitar al máximo su tratamiento, así como se debe disminuir gradualmente la dosis, ya que una retirada súbita de la dosis puede provocar insuficiencia adrenal aguda, hipotensión y hasta provocar una muerte. A continuación les voy a hablar sobre los principales corticoides de uso oral. Voy a hablarles sobre sus principales características, tanto como indicaciones terapéuticas, posología, interacciones medicamentosas y su uso en embarazo y lactancia. Tenemos la metilprednisolona, que es que va a tener una acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Esta va a tener un menor efecto de las mineralocorticoides. Su mecanismo de acción. El mecanismo de acción de la metilprednisolona va a ser que interacciona con receptores citoplasmáticos específicos para luego formar un complejo receptor glucocorticoide y luego van a penetrar en el núcleo, interaccionando con secuencias específicas dentro del ADN. Estas van a estimular o reprimir la transcripción génica del ARN mensajero específico, que va a codificar la síntesis de determinadas proteínas en los órganos diana, los cuales van a ser responsables de la acción
Entre las indicaciones terapéuticas de la metilprednisolona, ya que esta a dosis farmacológicas por su acción antiinflamatoria e inmunosupresora, está indicada en asma persistente severa, en la hipersensibilidad con otros medicamentos o en reacciones alérgicas graves. En el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades y va a estar caracterizado por el aumento de la permeabilidad capilar de los glomérulos renales. La colitis ulcerosa también está indicada en la anemia hemolítica adquirida o la púrpura trombocitopénica idiopática. En el síndrome adrenogenital, el síndrome adrenogenital es un trastorno generalizado por el aumento de la secreción de los andrógenos en la corteza suprarrenal. En enfermedades inflamatorias como oculares o como la neuritis óptica, en enfermedades hematológicas como la anemia hemolítica adquirida, va a ser coagulante en tratamientos con agentes citotásticos. Los agentes citotásticos van a ser un grupo de medicamentos utilizados durante el tratamiento del cáncer o en radioterapia. Está indicado también en enfermedades como la urticaria, el eczema severo y el péptico, en el lupus eritematoso sistémico. Las contraindicaciones, la principal va a ser una hipersensibilidad al principio activo o otros glucocorticoides. Esta no se debe administrar tanto en úlceras gástricas duodenales como en la desmineralización ósea grave, desórdenes psiquiátricos conocidos tanto como inestabilidad emocional, en la queratitis herpética, en la micosis sistémica, en la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa producida por un virus que afecta a la médula espinal, y enfermedades virales tanto como herpes o varicela. Entre las interacciones de la metilprednisolona se va a disminuir su efecto tanto por barbitúricos, por la fenitoína, por la rifabutina, por la carbamazepina, la rifapicina y la primodona. Aumentar un riesgo de hemorragia gastrointestinal tanto con AINES, salicilatos o alcohol. Va a reducir el efecto de derivados furámicos. Los derivados furámicos pueden ser los anticoagulantes furámicos como la warfarina y con antidiabéticos orales. Va a disminuir la respuesta de las vacunas toxoides. También en las interacciones tenemos un efecto potenciado o una toxicidad por estrógenos o el diltiazem. Va a haber una concentración plasmática aumentada tanto por ketoconazol o la claritromicina. En el embarazo, la metilprednisolona se debe evaluar el riesgo y beneficio, ya que esta puede atravesar la barrera placentaria y esta debe utilizarse en casos que sean absolutamente necesarios, como una restauración hormonal. En la lactancia, esta se va a excretar por la leche materna y sus tratamientos prolongados con dosis elevadas pueden afectar la función adrenal del lactante. Entre las reacciones adversas de la metilprednisolona va a haber un aumento de peso, un aumento de la glucemia, va a haber un enlentecimiento de la cicatrización de heridas, puede producir atrofia cutánea, estrías, acné, equimosis o petequias, aumento de la secreción de potasio, una retención de sodio y una acumulación de agua en los tejidos, trastorno de la secreción de hormonas sexuales
como amenorrea o hirsutismo, diabetes por esteroides o osteoporosis por esteroides. En la posología, en adultos tenemos de 2 a 48 miligramos día, repartidos en 4 dosis, a intervalos de 24, 12, 6, 8 o 8 horas, en función de la patología a tratar. Y en niños se puede aplicar de 0,5 a 17 miligramos sobre kilogramo día, repartidos en 2 a 4 dosis. Entre los nombres comerciales de la metilprednisolona tenemos el Medrol, que viene en tabletas de 16 miligramos y 4 miligramos. El siguiente fármaco a explicar es la prednisolona. Esta va a tener una acción intermedia y mayor que la metilprednisolona. Va a tener una pequeña actividad mineralocorticoide y por lo tanto su acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Tanto la farmacocinética va a ser su inicio de acción en 1 hora y su efecto máximo se va a producir durante 1 o 2 horas y su metabolismo va a ser hepático y su eliminación va a ser mediante vía renal. El mecanismo de acción de la prednisolona, esta va a inhibir la síntesis de las prostaglandinas y los leucotrienos. Estas van a ser sustancias que median en los procesos vasculares y celulares de la inflamación y así como van a actuar en una respuesta inmunológica. Van a producir dos mecanismos, van a reducir la vasodilatación y disminuyen el exudado de fluido, la actividad leucocitaria, la agregación y desgranulación de los neutrófilos, y la liberación de enzimas hidrolíticas por lisosomas, la producción de radicales libres de tipo superóxido y el número de vasos sanguíneos, con menor fibrosis. En los procesos crónicos, estos van a ser mediante la inhibición de síntesis de la fosfolipasa 2. Es una enzima que libera ácidos grasos poliinsaturados precursores de las prostaglandinas y los leucotrienos. Aplicaciones terapéuticas de la prednisolona va a ser en el tratamiento de antiinflamatorios y antiinmunes en adolescentes y niños mayores a 1 mes, en alteraciones alérgicas e inflamatorias, en asma bronquial, en dermatitis y dermatosis y en artritis reumatoide. Contraindicaciones. No puede ser administrado en tuberculosis latente o manifiesta una tuberculosis, en infecciones víricas agudas, en la hipersensibilidad a la prednisolona u otros glucocorticoides, en alteraciones psiquiátricas conocidas, en úlcera gástrica duodenal, en glaucoma de agudo o cerrado o abierto, en poliomielitis, en infecciones bacterianas tanto agudas y crónicas y en micosis sistémica. Las interacciones de la prednisolona va a haber un aumento de la hipocalcemia con la anfotericina B, con diuréticos eliminadores de potasio, con glucósidos cardioiónicos. Va a haber un aumento o reducción del efecto de un anticoagulante, aumento de niveles de glucosa con los antidiabéticos. Puede producir un mayor riesgo de úlceras gastroduodenales con AINES como la indomethacina,
con alcohol o salicilatos. Puede haber una reducción del metabolismo hepático con la ciclosporina, aumento de concentraciones plasmáticas de medicamentos como la eritromicina, dialtiazem, inhibidores enzimáticos como el ketoconazol y ciertos medicamentos antirretrovirales como el citonavir. Puede haber una potenciación del efecto o toxicidad por estrógenos o con anticonceptivos orales. Y puede haber una alteración de la acción farmacológica con la teofilina. La prednisolona en el embarazo está contraindicado y en la lactancia, ya que los glucocorticoides se van a excretar por la leche materna, esas pueden producir una detención del crecimiento y la emisión de una producción endógena de esteroides, por lo que se aconseja que no se utilice durante la lactancia. Entre las reacciones adversas tenemos una distribución anormal de grasas, una retención de sodio y acumulación de agua en los tejidos, un aumento de los niveles de glucemia, puede producir leucocitosis, trombocitosis o aumento del riesgo de trombosis. Pueden producir cambios en la piel, una congestión pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca, hipocalcemia o aumento de la excreción de potasio y un enlentecimiento de la cicatrización de heridas. La posología de la prednisolona va a ser inicialmente de 10 a 20 miligramos día. En enfermedades graves se puede aplicar hasta 60 miligramos con dosis de mantenimiento, es decir, de 2.5 a 15 miligramos durante días o semanas, según sea la respuesta del medicamento, cada 6 a 12 horas. Usado como antiinflamatorio mediante vía oral, se puede aplicar de 0,2 a 2 miligramos sobre kilogramo día, según sea la severidad del proceso. Esas dosis van a ser repartidas de 1 a 4 dosis con un descenso progresivo, hasta alcanzar una dosis habitual o de mantenimiento que será de 0,05 o 0,15 miligramos sobre kilogramo día, y a ser posible una dosis única en días alternados. Entre las presentaciones farmacéuticas tenemos la prednisolona, que va a venir en tabletas de 5 miligramos. Continuando con los corticoides de uso oral, vamos a encontrar a la fludrocortisona. La fludrocortisona es un esteroide adrenocortical sintético activo por la vía oral. Tenemos que se va a ser utilizado como terapia de reemplazo de los mineralocorticoides en pacientes con insuficiencia suprarrenal y en pacientes que tengan un síndrome adrenogénito de pérdida de sal. Van a poseer distintas características, entre ellas su mecanismo de acción, que van a poder inhibir la secreción endógena adrenal cortical, van a poder promover la deposición de glucógeno del hígado y van a estar induciendo un balance negativo de nitrógeno. La fludrocortisona se va a utilizar como una terapia de reemplazo de mineralocorticoides en los pacientes con insuficiencia suprarrenal y en los pacientes que tengan un síndrome adrenogénito de la pérdida de sal. Administrada por vía oral, se va a absorber de una manera rápida y balanceada en el tracto gastrointestinal. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre 1 a 2 horas. El fármaco circulante se une ampliamente a la albumina de las proteínas plasmáticas y a la transcortina.
pero solo la parte no unida de una dosis tiene la actividad. Tenemos que la fludrocortisona sistémica se distribuye rápidamente a través de los riñones, el intestino, la piel, el hígado y los músculos. Se metaboliza por el hígado a metabolitos inactivos. Estos metabolitos inactivos, así como una pequeña porción de fármaco inalterado, van a estar excretándose por la orina. En las contraindicaciones, tenemos que la contraindicación es la situación específica en la cual no se debe administrar el fármaco, ya que va a presentar hipersensibilidad, va a estar contraindicado en hipertensión arterial no controlada, esclerosis cerebral avanzada y un shock hipovolémico. Siguiente, en las interacciones tenemos que van a aumentar la excreción de potasio con los laxantes, los saluréticos y los glucósidos digitálicos. También en su interacción tenemos el aumento del efecto mineralocorticoide con los agentes antiulcerosos que contengan ácido glicérrico. Va a aumentar la potencia y la efectividad de la hipertensivo con los inhibidores de prostaglandina. Tenemos el efecto potenciado iotóxico por ya sea los estrógenos o la diltiazem. En su indicación también tenemos la concentración plasmática aumentada por el ketoconazol, la claritromicina, también tenemos que va a tener características en lo que son el embarazo y la lactancia. En el embarazo se debe evaluar el riesgo-beneficio, pero tenemos que algunos datos clínicos no demuestran evidencias que sean definitivas en un incremento del riesgo teratogénico. En la lactancia tenemos que se desconoce que si se excreta por la leche materna. Presenta distintas reacciones adversas, como lo son cefaleas, edemas, pérdidas de potasio, hipertensión y la más importante, el incremento de peso. Siguiente, en su posología vamos a tener que en los adultos va de 0.1 a 0.4 miligramos día. En los niños va de 0.2 miligramos día y en los ancianos, que va a ser igual que los niños, 0.2 miligramos día. Tenemos que la fludrocortisona se va a encontrar como nombre comercial en Astonil, que tenemos que su posología va de 50 miligramos y se va a encontrar en comprimidos. Continuando con los corticoides, vamos a tener al Terlasacort. Tenemos que es un glucocorticoide usado como un antiinflamatorio y también utilizado como un inmunosupresor. Tiene distintas características, al igual que los otros corticoides, como su mecanismo de acción, como una acción antiinflamatoria, pero con reducida actividad sobre el metabolismo óseo e hidrocarbonado. Va a presentar indicaciones terapéuticas que tiene que estar indicado en artritis reumatoide y cuando los tratamientos conservadores resulten ineficaces, en la fiebre reumática aguda, en la artritis craneal, el asma bronquial y el síndrome nefrótico.
En la farmacocinética del desplazacor vamos a encontrar que después de una dosis oral el desplazacor se absorbe bien y su vida media plasmática va de 1 a 1 hora 90 minutos. La eliminación tiene lugar principal por el riñón, siendo excretado en las primeras 8 horas de su administración, y tenemos que el 70% de compuesto va a ser eliminado a través de la orina y el 30% restante se va a eliminar por las heces. En sus contraindicaciones tenemos que va a estar contraindicado en la hipersensibilidad, la úlcera péptica, el herpes zóster, la varicela y en las infecciones micóticas sistémicas. En sus interacciones tenemos que va a estar aumentando el riesgo de úlceras gastrointestinales con el aire, va a estar aumentando el efecto de relajantes musculares y va a aumentar o disminuir el En sus características de embarazo tenemos que aún se desconoce si va a provocar un daño, por eso tenemos que es un riesgo-beneficio. En la lactancia se van a estar excretando por la leche materna y pueden producir la detención del crecimiento y la inhibición de la producción endógena de esteroides. Siguiente vamos a tener a las reacciones adversas, que son estrías, acné, las cefaleas, el vértigo, la pérdida de potasio, la úlcera péptica y el adelgazamiento de la piel. En su posología encontramos que va en los adultos de 6 a 90 miligramos día y en los niños de 0.25 a 1,5 miligramos por kilogramo. Siguiente vamos a encontrar sus nombres comerciales, como el más reconocido, el Samené, que va a estar en su posología de 30 miligramos y va en su forma farmacéutica encontrados como comprimidos. Siguiente vamos a tener al prednisona, que es un fármaco corticosteroide sintético. Como ya sabemos, su forma usual de administración es por vía oral y es usado para un gran número de afecciones. En sus mecanismos de acción tenemos que interacciona con receptores citoplasmáticos intracelulares específicos, formando el complejo receptor glucocorticoide. En las indicaciones terapéuticas de la prednisona encontramos que está indicado en el tratamiento sustitutivo en insuficiencia adrenal, incluyendo las enfermedades de Addison, la insuficiencia pituitaria anterior y en condiciones de estrés después de un tratamiento que haya sido a largo plazo con los corticoides y en el síndrome adrenogenital después del periodo de crecimiento. En su farmacocinética, después de su administración por vía oral, la prednisona se va a absorber de una manera rápida y satisfactoria, alcanzándose los máximos niveles en la sangre en 1 a 2 horas. Se distribuye rápidamente en los riñones, los intestinos, la piel, el hígado y los músculos. Son excretados en la orina y la semivida de eliminación de los prednisona es de 1 hora, mientras que sus efectos se prolongan entre las 18 y 36 horas. Está contraindicado, como anteriormente dijimos, en la hipersensibilidad
las infecciones fúngicas, la úlcera diabética grave péptica, las alteraciones psiquiátricas, en la gastritis y en la esofagitis. En sus interacciones tenemos que va a estar aumentando el riesgo de tendinopatía o ruptura del tendón con los fluoroquinolonas. Va a estar aumentando el efecto de relajantes musculares, aumentar el riesgo de hemorragia gastrointestinal con AINE, alcohol y salicilatos. Va a aumentar el efecto por el ketoconazol y va a estar aumentando la eficacia por los anticoagulantes orales y los estrógenos. En las características del embarazo tenemos que este va a estar atravesando la placenta. En la lactancia va a estar excretada por la leche materna, por lo que se recomienda evitar la lactancia durante el tratamiento con corticoides. En las reacciones adversas vamos a encontrar que va a estar dando una hiperpigmentación, retraso en cicatrización de las heridas, hiperglucemia y disminución de la resistencia a las infecciones. En su posología vamos a encontrar que va en los adultos de 5 a 10 miligramos diarios y en los niños de 1 a 3 miligramos diarios. En los nombres comerciales, el más conocido tenemos al Prednisona Kern Pharma, que su posología es de 5 miligramos y va a encontrar en su forma de comprimido. Continuando con la exposición, tenemos a los antihistamínicos. Los antihistamínicos son un grupo de fármacos que van a actuar en el tratamiento de las alergias. Estos van a inhibir los efectos de la histamina, van a intervenir en los procesos fisiológicos como son desde las reacciones alérgicas hasta la secreción ácida producida por el estómago. También van a actuar en el sistema nervioso central, determinando la sensación de hambre y los ritmos de sueño y vigilia. La histamina es una hormona que va a actuar a través de 4 receptores. Estos receptores son receptor H1, H2, H3 y H4. Los antihistamínicos son inhibidores específicos de los receptores tipo H1. Estos receptores van a producir lo que es prurito, vasodilatación, taquicardia, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, contención del dolor y otros síntomas, tales como hipotensión, dolor de cabeza y rubor. Dentro de las generalidades de los antihistamínicos podemos decir que estos son antialérgicos utilizados para tratar las reacciones alérgicas como la urticaria, rinitis alérgica o conjuntivitis. Los antihistamínicos van a ayudar a reducir los síntomas como son comezón, inflamación, enrojecimiento o goteo nasal. Tenemos que los antihistamínicos también se van a utilizar para el tratamiento y prevención del mareo y del movimiento, también conocido como cinetosis. También para el tratamiento de algunos vértigos y para el tratamiento inicial del insomnio y de la migraña. Tenemos una clasificación de los antihistamínicos a los cuales se les va a clasificar en primera generación o antihistamínicos clásicos, segunda generación o antihistamínicos no sedantes. Primera generación o antihistamínicos clásicos. Podemos decir que estos van a tener una mayor penetración dentro del sistema nervioso central, van a causar efectos indeseables como son sedación, somnolencia, aumento de apetito y efectos antialérgicos. También van a producir lo que es sequedad de boca y del ojo, visión borrosa, estreñimiento y retención de orina.
Por lo general, los antihistamínicos clásicos se van a transformar rápidamente en el hígado en derivados o metabolitos inactivos, por lo que es necesario que se va a administrar 3 o 4 veces al día para el tratamiento de las alergias. Los antihistamínicos de primera generación van a tener mayor ocurrencia de efectos adversos administrados por vía oral, y la mayoría de ellos va a tener una vida media cercana de 6 horas y un inicio de acción entre 30 minutos a 1 hora. Algunos preparados como la cloripomina o la difenhidramina cuentan con presentaciones para administración intravenosa o intramuscular, lo que va a cortar significativamente el inicio de acción. A continuación tenemos la clasificación de los antihistamínicos de primera generación o antihistamínicos clásicos. Estos se van a clasificar en clorfeniramina, difenhidramina, bromeniramina, tripolidina, hidroxicina, neclicina y acelastina. Dentro de los antihistamínicos de segunda generación o no sedantes, podemos decir que estos van a actuar más selectivamente y sobre los receptores H1 y van a tener una menor penetración en el sistema nervioso central. También estos se van a considerar más seguros para el tratamiento. Los antihistamínicos de segunda generación es una sustancia colinérgica, va a ser capaz de producir o alterar o liberar la acetilcolina o mimetizar su comportamiento en uno o más de los tipos de receptores de la acetilcolina. Su función es modular los efectos mediados por la acetilcolina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico o en ambos. También podemos decir que van a reducir considerablemente las reacciones adversas, sobre todo los efectos sedantes en comparación con la primera generación, aunque siguen proporcionando alivio eficaz a los trastornos alérgicos. Podemos encontrar de venta en la farmacia la cetirizina, también comercializada bajo el nombre de Birlix o Sirtec. Estos van a actuar también para tratamiento de la urticaria, que van a producir algunos procesos de alergia. También tenemos a la loratadina, que se va a usar generalmente para la rinitis y la alergia. También tenemos a la evastina, que esa se va a comercializar bajo el nombre de Evastel, que va a ser indicada para el tratamiento de rinitis, dermatitis y urticarias alérgicas. Tenemos la clasificación de los antihistamínicos de segunda generación o no sedantes. Dentro de estos tenemos a la loratadina, desloratadina, fexofenadina, levocitricina, terfenadina, evastina y epinastina. Podemos encontrar una tercera generación de los antihistamínicos, los cuales son considerados como enantiómeros activos. Dentro de estos va a estar la levocitricina o metabolitos, que son la desloratadina y la fexofenadina, que van a ser derivados de la segunda generación. Los enantiómeros son sustancias químicas del espejo no superponibles y que tienen capacidad para rotar la luz plana polarizada en cantidades iguales pero en direcciones opuestas. Debido a esa característica estructural, van a tener propiedades físicas y químicas idénticas en lo que es presentes en un ámbito simétrico. Los metabolitos son intermediados y los productos del metabolismo. Ese término se va a referir a las pequeñas moléculas que van a estar formando los antihistamínicos. Tenemos que el objetivo principal de los antihistamínicos de tercera generación va a ser aumentar la eficacia sobre los síntomas alérgicos, a la vez van a disminuir las reacciones adversas. Podemos encontrar diversas presentaciones de los antihistamínicos, tales como forma de comprimidos, jarabes, spray nasal, gotas oftálmicas o pomadas.
En el campo odontológico, los antihistamínicos más utilizados van a ser entre uno de ellos la clorfeniramina. Indicaciones terapéuticas. Este es utilizado principalmente para el tratamiento de reacciones anafilácticas conjuntamente con epinefrina. Debemos tomar en cuenta que este es utilizado para aquellas afecciones alérgicas no complicadas y del tipo inmediato. Posología. Intravenosa. La intravenosa va a ser únicamente en tipo de reacciones anafilácticas y vamos a administrar de 10 a 20 miligramos. Oral, en niños sobre todo, de 5 a 6 años, 2.5 mililitros entre 4 a 6 horas. Niños de 6 a 12 años, entre 2.5 a 5 mililitros entre 4 a 6 horas. Para adultos y niños mayores de 12 años vamos a darles tabletas. Estas tabletas podemos darles en dosis máxima de 24 miligramos por día. Contraindicaciones. No podemos administrar este fármaco en el caso que el paciente presente hipersensibilidad al mismo o que presente la misma hipersensibilidad a cualquier otro antihistamínico con una composición química similar. Tampoco puede ser administrado en pacientes con hipertensión, hipertiroidismo y con enfermedades cardiovasculares. Sobre todo se encuentra contraindicado para niños ya sea de 3 o menor de 3 años. Interacciones. Este medicamento va a interactuar conjuntamente con el alcohol, con los antidepresivos tricíclicos, con los barbitúricos u otros depresores del sistema nervioso central. Y algo muy importante, estos van a inhibir la acción de anticoagulantes. En el embarazo, no se han realizado estudios que demuestren la seguridad de este fármaco durante el embarazo. Algo que sí está establecido es que no puede ser administrado en el primer trimestre del embarazo. Reacciones adversas. En el centro hemos colocado la somnolencia. Por lo tanto, este medicamento no podemos administrar a personas que vayan a conducir o que manejen maquinaria pesada. Va a provocar urticaria, ansiedad y sudoración excesiva. Presentaciones comerciales. Aquí podrán observar cuáles son las presentaciones comerciales más comunes que podremos encontrar en el mercado. Otro fármaco muy utilizado en el campo de la odontología es la difenidramina. Mecanismo de acción. Sus principales mecanismos de acción es que estos van a ser antihistamínico, anticolinérgico, que quiere decir que va a evitar las náuseas excesivas, y un antitusivo discreto. Indicaciones terapéuticas. Este es indicado para el tratamiento de síntomas asociados a alergias por polvo, polen, animales, entre otros. Además, algo muy importante es que este fármaco también es utilizado para el tratamiento del insomnio a corto plazo. Posología. Tenemos en administración oral en síntomas alérgicos, en adultos y niños entre mayores de 12 años, administraremos de 25 a 50 miligramos hasta 4 veces día. Máximo 300 miligramos día. Niños entre 6 y 12 años administraremos entre 12.5 y 25 miligramos hasta 4 veces día.
máximo 150 miligramos día. Para el insomnio ocasional, ¿por qué? Contraindicaciones. Este fármaco se encuentra contraindicado para aquellos pacientes con hipersensibilidad a fenotiacinas. No puede ser administrados en niños con deshidratación grave o enfermedad aguda. Tampoco puede ser administrado en niños de 2 y menor a 2 años. Advertencias y precauciones. Debemos tener muchísimo cuidado con aquellos pacientes que tengan insuficiencia hepática, con insuficiencia renal, pacientes con antecedentes de convulsiones o daño cerebral, y aquellos ancianos que tengan tendencia a la hipotensión y vértigos con la sedación. Interacciones. Este fármaco interactúa principalmente con el alcohol, con depresores del sistema nervioso central. No debemos mezclar con fármacos y su absorción prometacina. Mecanismo de acción. Este es un antagonista de receptores H1, por lo tanto evita la liberación de histamina 1. Además es un antialérgico. Indicaciones terapéuticas. Es utilizado para el tratamiento sintomático de manifestaciones alérgicas. Es utilizado también para la náusea y para vómitos graves. Además, que es utilizado para el tratamiento de mareo cinético. Posología. Por administración oral en adultos, daremos de 50 a 150 miligramos. En niños de 3 a 12 años, 15 años, entre 25 y 50 miligramos, este repartido en varias dosis. Únicamente en el caso de que sean reacciones urgentes, se administrará por vía intramuscular profunda. Contraindicaciones. Este se encuentra contraindicado en hipersensibilidad a las fenotiacinas.